El viento soplaba con una fuerza gélida aquella noche sobre la Ciudad de México. Las luces de los autos se reflejaban en el pavimento húmedo, mientras una fina llovizna caía como agujas de cristal. En una esquina casi desierta, bajo el parpadeo irregular de una farola vieja, un hombre esperaba el autobús. Su nombre era Mateo Rivera, y llevaba encima una vida entera reducida a una chaqueta raída, un par de botas rotas y una carpeta amarillenta que protegía contra el pecho. Dentro, 5 currículums impresos y 5 silencios por respuesta. Exhaló despacio. El vapor de su aliento se perdió en el aire helado. 46 años. Ingeniero estructural, viudo, padre y ahora sin techo. Cada palabra dolía como un golpe invisible. El reloj luminoso de una farmacia cercana marcaba las 8:41 de la noche. El autobús tardaba y el frío se le metía hasta los huesos. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina apareció entre la neblina. Caminaba rápido, descalza de abrigo, con el cabello empapado pegado al rostro. Llevaba falda de oficina y tacones que resonaban contra el concreto como un metrónomo desesperado. Su respiración era corta, entrecortada. Al llegar a la parada, se abrazó a sí misma, intentando conservar el calor. Mateo bajó la mirada. No era raro ver rostros perdidos en la noche capitalina, pero había algo distinto en ella. No era solo su elegancia arruinada por la tormenta, sino la forma en que temblaba, con dignidad, con rabia, como alguien que no estaba acostumbrada a tener frío. El viento rugió y la mujer se encogió, tratando de cubrirse las manos desnudas. Mateo la observó de reojo. Su chaqueta no valía gran cosa, pero era lo único que lo separaba del hielo. Podía quedársela, fingir que no veía nada, o podía hacer algo. Sin pensarlo demasiado, la desabrochó y la sostuvo entre sus manos. El aire le mordió el cuerpo al instante. Dio un paso hacia ella. «Tómela», dijo, su voz grave y cansada. Ella lo miró sorprendida. No tiene que hacerlo». Mateo esbozó una sonrisa leve. «Ya he perdido demasiado hoy. Este abrigo es lo único que me queda por dar». La mujer dudó. Miró sus brazos desnudos, su camisa delgada. «Usted la necesita más que yo». Mateo negó con la cabeza. «No esta noche», y con suavidad, la colocó sobre sus hombros. Ella la apretó contra el pecho, conmovida. Olía a jabón barato, a café viejo, pero también a algo más, a humanidad. «Gracias», susurró. Mateo asintió, cruzando los brazos para mantener el poco calor que le quedaba. Durante unos segundos, el silencio los envolvió, solo el sonido del viento y el chasquido de la lluvia contra el metal. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Mateo, ¿y usted?». «Isabela». «Mucho gusto, Isabela», respondió él. Ella sonrió, apenas. No debió darme su abrigo. Mateo encogió los hombros. Tal vez no, pero no podía verla congelarse. El rugido del motor del autobús rompió la quietud. Las luces atravesaron la neblina. Acercándose, Isabela avanzó hacia la puerta. Pero antes de subir se detuvo. «¿Tiene a dónde ir?». Mateo fingió una media sonrisa. «Sí, a algún lado». Ella sacó una tarjeta de su bolso y se la tendió. «Por si alguna vez necesita algo». Mateo la aceptó sin mirar, guardándola en su carpeta. Sabía que la mayoría de las personas decían esas palabras sin intención. Isabela subió al autobús. Desde la ventana lo observó mientras el vehículo se alejaba. A través del vidrio empañado, vio su figura quieta, temblando bajo la farola. Mateo la siguió con la mirada hasta que las luces del autobús se perdieron entre la niebla. Y entonces sonrió, no de felicidad, sino de una sensación nueva, pequeña, casi olvidada. Había hecho algo bueno. Miró al cielo, cubierto de nubes grises, y murmuró, «Quizás mañana». Luego se alejó caminando, con los zapatos empapados, hacia la oscuridad de la ciudad que dormía. La caminata hasta el viejo almacén le tomó casi una hora. Las calles de Iztapalapa estaban vacías, salvo por algún perro callejero buscando comida entre los basureros. Mateo metía las manos en los bolsillos, intentando resguardar algo de calor, aunque la chaqueta que quedaba sobre los hombros de Isabela seguía robándole el cuerpo y la mente. Finalmente, llegó a su refugio, una Chevrolet del 98 con las ventanas cubiertas de cinta y un par de mantas dobladas en el asiento trasero. El techo goteaba, el aire olía a metal, humedad y soledad. Se sentó, cerró los ojos. El silencio lo envolvió. Abrió la guantera y sacó una pequeña caja de lata. Dentro, una fotografía doblada y gastada. Camila, su esposa,
sonriendo bajo el sol, y su hijo Santiago, de apenas 7 años, con esa sonrisa torcida que siempre lo hacía reír. «Buenas noches, mi amor». «Buenas noches, hijo», susurró, besando el papel. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero no las dejó caer. Recordó los días en que era ingeniero estructural, cuando su vida tenía forma y propósito. Construía hospitales, escuelas, hogares. Tenía un salario decente, una familia unida y la certeza ingenua de que el mañana siempre llegaría. Pero el cáncer no respeta certezas. Cuando diagnosticaron a Camila, el mundo se detuvo. 9 meses después, ella se fue. Y con ella, todo lo demás. Vendió la casa, el auto, los muebles. Todo para pagar tratamientos que nunca bastaron. Se mudó con Santiago de un cuarto rentado a otro, hasta que solo quedó la camioneta. Aún así, Mateo se negaba a rendirse. Convertía el asiento trasero en una nave espacial, el parabrisas en una ventana al universo. «Capitán Santiago». «Destino, la galaxia de los sueños», le decía cada noche, y el niño reía, creyendo que su padre era invencible, pero el mundo real no tenía fantasía. Una trabajadora social los encontró una mañana en el estacionamiento de un supermercado. «Su hijo necesita estabilidad», dijo con voz amable. Mateo firmó los papeles con la mano temblorosa. «Solo por ahora», le prometió a su hijo. «Voy a volver por ti». Desde entonces, cada día fue una cuesta arriba. Enviaba currículums, asistía a talleres gratuitos, hacía colas interminables para entrevistas que nunca llegaban a nada. Aquella noche, sin su chaqueta, el frío le atravesaba los huesos, pero al cerrar los ojos pensó en la mujer de la parada. Isabela. Había algo en ella, algo que le recordaba a Camila. La misma mirada firme que intenta esconder el miedo. A veces, las personas se cruzan una sola vez y cambian todo. Mateo se envolvió en su manta, con el cuerpo entumecido y el corazón tibio. El ruido de la lluvia golpeando el techo se mezcló con el murmullo lejano de la ciudad. Y antes de quedarse dormido, pensó: tal vez ese abrigo, que ya no me cubre, todavía me abriga el alma. El amanecer llegó lento, gris y silencioso. En el cielo, las nubes bajas aún cargaban con la lluvia de la noche anterior. En un apartamento de cristal y acero en Santa Fe, Isabela Cortés entró descalza, dejando un rastro de agua sobre el mármol blanco. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de su penthouse, un silencio tan perfecto que dolía. Dejó su bolso sobre la mesa y, sin pensarlo, se quitó los tacones. Aún llevaba puesto el abrigo que aquel desconocido le había ofrecido. Estaba húmedo, olía a jabón y a café viejo, pero era el abrigo más cálido que había sentido en años. Cuando fue a colgarlo, algo cayó del bolsillo interior. Se agachó para recogerlo, un papel doblado, manchado en las esquinas. Lo desplegó con cuidado. Era un dibujo hecho con crayones, 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol torcido. Una tenía el nombre Papá, la otra Yo. Abajo, con letra infantil, se leía: «Te quiero, papá». Santiago. Isabela se quedó inmóvil. Su respiración se volvió corta. El dibujo tembló entre sus dedos. Sintió un nudo en la garganta, algo que no sentía desde hacía años. Compasión. Se sentó en el sofá, con el papel en las manos, y el mundo alrededor perdió sentido. Ese hombre no era solo un extraño amable. Era un padre que todavía cargaba el amor de su hijo en el bolsillo, como un escudo invisible. De repente, el lujo que la rodeaba, los ventanales, las alfombras, las flores blancas, los muebles importados, le pareció hueco. Su apartamento era una jaula de cristal, brillante, perfecta y vacía. Apretó el dibujo contra el pecho y, sin poder evitarlo, lloró. No recordaba la última vez que lo había hecho. Tal vez cuando era una niña y dormía en los escalones de una iglesia en Guadalajara, temblando bajo la lluvia, esperando que alguien la notara. Aquel día, alguien lo hizo. Un hombre mayor, don Ernesto. Le había puesto su abrigo encima y le había dicho: «Todo va a estar bien, pequeña. Recuerda, el frío pasa, pero la bondad queda». Nunca volvió a verlo, pero ese gesto la había cambiado para siempre. Esa noche, comprendió que la vida la había traído de vuelta al mismo lugar, pero del otro lado del abrigo, y entendió que debía encontrarlo. A la mañana siguiente, Isabela no fue la misma. Entró en su oficina de Infinity Group México con paso firme, pero con una mirada distinta, no la de una empresaria poderosa,
sino la de una mujer con propósito. El skyline de la ciudad se extendía más allá de los ventanales. Los teléfonos sonaban, los empleados caminaban apurados, pero ella no oía nada, solo pensaba en ese hombre. Mateo llamó a su asistente. Rachel, necesito que me ayudes a encontrar a alguien. ¿Un proveedor, señora Cortés? No, a una persona. Su nombre es Mateo Rivera. Rachel levantó la mirada, confundida. ¿Quién es? Un hombre que me prestó su abrigo anoche. El silencio llenó la sala. Isabela no estaba bromeando. Durante los días siguientes, su equipo buscó en cámaras de seguridad, registros de transporte, bases de datos laborales. Cada detalle que encontraban era un hilo más que los acercaba a él. Finalmente, una carpeta delgada llegó a su escritorio. Mateo Rivera, 46 años, ingeniero estructural, sin domicilio fijo, última ubicación conocida, un almacén abandonado en Iztapalapa. Isabela pasó los dedos sobre la hoja, como si tocara una herida invisible. Voy a ir a verlo, dijo. Cerrando la carpeta, Rachel la miró preocupada. ¿Está segura? ¿Puedo enviar a alguien? No, respondió Isabela con voz firme. Esto no es un asunto de negocios, es personal. Una hora después, un sedán negro se internaba en las calles industriales del oriente de la ciudad. Los murales descoloridos y las fachadas oxidadas reemplazaron el brillo de los rascacielos. El auto se detuvo frente a un edificio gris. La lluvia comenzaba otra vez, fina, persistente. Isabela bajó del coche. El aire olía a metal, a soledad. Lo vio antes de que él la viera. Mateo estaba sentado en el borde de su camioneta, con las manos dentro de los bolsillos y la mirada perdida. Parecía cansado, pero sereno. Cuando la puerta del coche se cerró detrás de ella, él alzó la vista. Por un instante no dijo nada. La reconoció al instante, y su expresión pasó del asombro a la confusión. ¿Isabela?, murmuró. Hola, Mateo, dijo ella con una sonrisa contenida. Él se puso de pie, incómodo. ¿Qué hace aquí? Vine a buscarte. Mateo soltó una risa breve, sin alegría. ¿Para qué? ¿Para devolverme el abrigo? No, para agradecerte. Y para no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto. Hubo silencio, solo el murmullo de la lluvia cayendo sobre el techo oxidado. Ella lo miró con ternura. Él desvió la mirada avergonzado. ¿Viniste hasta aquí solo por eso?, preguntó. Sí, dijo ella, y luego añadió. Y quizás por algo más. Isabela miró alrededor. El lugar era frío, húmedo, pero había algo en ese rincón del mundo que se sentía humano. No te conozco, Mateo, pero... Tu gesto me hizo recordar quién era antes de convertirme en lo que soy. Él la observó, en silencio. Llevaba tanto tiempo sin que alguien hablara con él con respeto, con mirada limpia, que casi había olvidado cómo se sentía. No tenías que venir hasta aquí, dijo al fin. Sí, respondió ella. Tenía que hacerlo. Isabela dio un paso más cerca. Dime algo. ¿Qué pasaría si volvieras a construir? Mateo frunció el ceño. ¿Construir? Sí. No edificios, no estructuras. Personas. Él no entendió. Ella solo sonrió. Dejó una tarjeta en el capó de la camioneta y se alejó bajo la lluvia. Ven a verme mañana, dijo antes de subir al coche. No para devolver el abrigo, sino para hablar de futuro. El motor rugió. Las luces se alejaron. Mateo se quedó inmóvil, mirando la tarjeta. Infinity Group México. Isabela Cortés, directora general. El agua corría por su rostro, pero no sabía si era lluvia o lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía frío. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio. Un azul frío que parecía un nuevo comienzo. Mateo había pasado la noche sin dormir, mirando aquella tarjeta sobre el tablero de la camioneta. La leyó una y otra vez. Isabela Cortés, directora general, Infinity Group México. Parecía una broma del destino. Una mujer así viniendo a buscarlo a él. Pero las casualidades no existen, se dijo, y decidió ir. A las 10 en punto, Mateo estaba frente a las puertas de vidrio del edificio. Se reflejó en ellas. Barba crecida, camisa limpia pero arrugada, manos callosas. Sintió el impulso de marcharse. No pertenecía a ese mundo. Entonces una voz suave lo llamó desde adentro. Sabía que vendrías, dijo Isabela sonriendo. Lo condujo a una sala amplia con vista a la ciudad. Sobre la mesa había 2 cafés y una carpeta. No es una entrevista, aclaró ella. Solo quiero que hablemos. Mateo se sentó, torpe. ¿Por qué yo? Isabela lo miró con calma.
porque necesito a alguien que me recuerde por qué empecé todo esto. Le pasó la carpeta. Dentro, un documento. Propuesta de colaboración. Asesor de valores humanos y cultura corporativa. Mateo frunció el ceño. No tengo estudios recientes. Ni traje ni dirección fija. No necesito eso. Necesito tu historia. Él soltó una risa nerviosa. No soy nadie. Eres alguien que dio su abrigo cuando no tenía nada. Y eso, Mateo, vale más que cualquier diploma. El silencio llenó la sala. Ella continuó. Quiero que vengas a mi empresa, que hables con mi gente, que les recuerdes lo que yo olvidé, que los números no sirven de nada si se olvidan las personas. Mateo no supo qué decir. Había pasado tanto tiempo escuchando no, que no sabía cómo reaccionar ante un sí. ¿Y si fallo?, preguntó apenas en un susurro. Entonces fallamos juntos, respondió Isabela, por primera vez en años. Alguien lo veía no como un problema, sino como una posibilidad. Salió del edificio con la carpeta en las manos. El sol le dio en la cara. Por dentro, algo despertó. Esperanza. Esa noche, sentado en un banco del parque de Chapultepec, Mateo observaba a los niños correr. Tenía el contrato en las manos, pero no lo había firmado. No soy de ese mundo, pensó en voz baja. No pertenezco ahí. El miedo lo abrazaba como un viejo amigo. El miedo de perder otra vez, de no estar a la altura, de creer que la suerte, cuando llega, siempre tiene trampa. Cerró los ojos, escuchó risas a lo lejos, y entonces sintió algo, una voz interna, la de Camila diciéndole, a veces, amor, construir también es dejarte ayudar. Al día siguiente volvió al edificio. Isabela lo esperaba en la entrada. No lo he firmado aún, dijo él. No importa. Ven conmigo, lo llevó a las afueras de la ciudad, hasta un edificio rojo con un letrero pintado a mano. Hogar Don Ernesto. Espacio para niños del futuro. Dentro, las paredes estaban cubiertas de dibujos, huellas de manos, frases como aquí todos cabemos. El aire olía a pan recién hecho y a crayones. Este lugar, dijo Isabela, lo construí en honor al hombre que me salvó cuando era niña. Le contó la historia de Don Ernesto. De aquella noche fría, del abrigo que le devolvió la esperanza. Mateo la escuchó en silencio. Ella lo miró a los ojos. Tú me recordaste por qué existe este sitio. Porque el mundo no cambia con dinero, sino con actos pequeños que sanan almas grandes. Mateo bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su mano. No sé si puedo hacerlo. Ya lo estás haciendo, respondió Isabela. En ese instante, entre risas de niños y olor a pan, Mateo aceptó su destino. El primer día en Infinity Group fue extraño. No había presentación oficial, solo un correo breve. Nuevo integrante del equipo, Mateo Rivera. Los empleados lo miraban con curiosidad. No llevaba traje, no tenía laptop, solo una libreta y un bolígrafo. En la primera reunión, Isabela lo presentó con sencillez. Él nos ayudará a construir algo más importante que las métricas, una empresa con alma. Mateo habló poco. Contó su historia sin adornos. Dijo cómo era despertar cada día sin tener nada, pero aún así intentar dar algo. Luego preguntó, ¿cuándo fue la última vez que miraron a alguien a los ojos y le preguntaron cómo está? ¿De verdad? El silencio fue total. Aquellas palabras quedaron flotando. Con el tiempo, la gente empezó a buscarlo. Primero los pasantes, luego los gerentes, después los directores. Algunos venían a desahogarse, otros solo a escuchar. Y Mateo escuchaba, no juzgaba, solo escuchaba. Un día, una joven programadora le dijo llorando que no podía más, que estaba agotada. Mateo sonrió con ternura y respondió, estar cansado no te hace débil, te hace humano. Esa frase comenzó a circular por toda la empresa. Apareció en carteles, en tazas, en correos. El ambiente cambió, la productividad creció, pero lo importante fue otra cosa. La gente volvió a sonreír. Isabela lo observaba desde su oficina. Mateo no estaba transformando solo la empresa, sino también a ella. Comenzaron a comer juntos, a hablar de la vida, del pasado, del miedo, del futuro. Sin darse cuenta, se convirtieron en cómplices de algo más grande que el trabajo. La reconstrucción de dos almas rotas. Pasaron los meses. Con el apoyo de la empresa, Mateo consiguió alquilar una pequeña casa en Coyoacán. No tenía lujos, pero sí un jardín con bugambilias y una hamaca que crujía con el viento. Una tarde, sonó el timbre.
Al abrir la puerta, un joven lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Papá?», susurró Santiago. Mateo no dijo nada, solo lo abrazó, un abrazo que duró años. Cenaron sopa y pan, como en los viejos tiempos. Santiago, ahora universitario, le contó cómo lo había buscado durante meses. «¿Cómo supo que trabajaba en Infinity Group?». «Cumpliste tu promesa», le dijo al final. Mateo sonrió, con los ojos húmedos. Esa noche, al mirar a su hijo dormido en el sofá, entendió que había vuelto a construir lo que más importaba: su hogar. Los días siguientes, Isabela comenzó a visitarlos. Llevaba flores, café, pan dulce. Santiago la adoraba. A veces los tres se sentaban en el jardín riendo, como si el pasado nunca hubiera existido. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, los tres sabían que algo hermoso estaban haciendo allí. Un año después, el atrio principal de Infinity Group México estaba irreconocible. Las pantallas digitales habían desaparecido. En su lugar, colgaban guirnaldas blancas, luces cálidas y un cartel enorme que decía: Día de la Bondad. Isabela subió al escenario, con la voz firme pero el corazón tembloroso. Hace un año, una noche fría, un hombre desconocido me dio su abrigo, dijo. No sabía su nombre ni su historia, pero ese gesto cambió la mía para siempre. Retiró un velo que cubría un marco. Detrás, colgado en cristal, estaba el viejo abrigo de Mateo roto, gastado, pero eterno. Debajo, una placa decía: un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. Los aplausos llenaron la sala. Isabela miró hacia la primera fila. Mateo estaba allí, con traje sencillo y mirada serena. Mateo Rivera, continuó ella. Gracias por recordarnos que la humanidad sigue viva. Le entregó un sobre dentro, los papeles de su nueva casa. Ya no dormirás más en una camioneta, dijo sonriendo. Mateo se levantó entre lágrimas. Yo también tengo algo para ti. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo de plata. Dices que este abrigo cambió tu vida, dijo, pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, mi hijo, mi fe. El silencio fue total. Isabela Cortés, ¿te casarías conmigo? Ella cubrió su boca riendo entre lágrimas. Sí, Mateo, claro que sí. El auditorio estalló en aplausos. Un mes después, se casaron en el hogar Don Ernesto. No hubo lujo, solo amor. Los niños hicieron flores de papel. Los empleados hornearon el pastel. Mateo vestía el mismo traje. Isabela un vestido sencillo. Santiago fue el padrino. Durante los votos, ella le tomó las manos y dijo: una vez me diste un abrigo, hoy te doy mi vida. Las lágrimas corrieron. La música llenó el aire. Y cuando el sol se escondió tras los tejados, alguien tomó una foto. Mateo e Isabela abrazados, sonriendo, con el abrigo colgado detrás de ellos. Esa imagen se hizo viral. Millones de personas la compartieron, recordando que aún hay esperanza en el mundo, porque a veces la vida se resume en eso: un gesto, una sonrisa, un abrigo. Mateo no cambió solo la vida de Isabela, cambió la suya y la de todos los que creyeron que la bondad había desaparecido. Porque la bondad no se pierde, solo espera a que alguien, una noche cualquiera, tenga el valor de ofrecer su abrigo.